Y aquí estamos nuevamente, Mujeres Sin Filtro, con unas invitadas de lujo. Tenemos a la doctora Dilian Francisca Toro y a la representante a la Cámara, Catalina Ortiz. Y hoy estamos reflexionando sobre un tema interesantísimo y es la permanencia, pero sobre todo el acceso primeramente de las mujeres en la política. Habíamos dejado, Sara, antes de entrar al corte de patrocinadores, dos preguntas en punta para nuestras invitadas. Y son, uno, las dificultades. ¿Cuáles son las dificultades que hemos tenido las mujeres en nuestra participación en la política? Y también, asimismo, el balance general de esa participación. Finalmente, y quisiera tocarlo, es importante asumir y advertir el tema del marco jurídico, porque en efecto, digamos que hay una normatividad que ya la vamos a ver, bastante amplia, tanto aquí en nuestro país como a la luz del derecho internacional, donde cobija, digamos, todas estas garantías de las mujeres, no solamente en la política, sino también en el acceso a los cargos importantes de todas las ramas del Estado colombiano. Entonces, empecemos ahora con las dificultades que hemos tenido las mujeres en la participación en la política con la doctora Dilian Francisca. Doctora, la escuchamos. Bueno, pues se han hecho muchos estudios y además en la práctica lo vemos. Catalina, yo creo que lo empezó a ver ella, pues hace poco participa en política, pero pues ya nos hemos dado cuenta cuáles son las problemáticas. Sin embargo, los estudios de la MOE, de algunos institutos, por ejemplo, como el holandés, que es un instituto bastante, que trabaja siempre por la política pacífica, justa e inclusiva, nos hemos podido dar cuenta de que son elementos comunes. Nosotros, por ejemplo, la primera barrera es la cultural, la de que la gente piensa que las mujeres de pronto somos menos preparadas para ingresar a la política. Eso pues lo vivimos, porque además nosotros no nos hemos empoderado de nuestros derechos, porque además pues venimos de muchos años de luchas de muchas mujeres, pero todavía no hemos como logrado cambiar ese paradigma cultural. Sin embargo, hemos mejorado, por supuesto, pero falta mucho. Entonces, la primera barrera es esa, la cultural. Inclusive, a las mismas mujeres les da un poquito de miedo estar al frente. O sea, son las que más participan en política, pero detrás de los hombres. Y no han pensado de que nosotros tenemos que estar al lado de los hombres. Entonces, por eso, eso también incide mucho en el miedo. Otra de las cosas que creo que en el miedo incide es que las mujeres nos da más temor el perder. Por ejemplo, un hombre mete una lista y dice, no importa que yo pierda. Una mujer no, una mujer es más cautelosa en ese sentido. Las mujeres, cuando nos metemos, queremos hacerlo bien, queremos mostrar resultados y queremos pues salir, por supuesto. Entonces yo creo que eso tiene mucho que ver la cultura. Lo otro es que los partidos políticos, les decía, nosotros tenemos unas reglas que entonces podemos estar el 30% en las listas. Eso lo hicimos cuando estuvimos con la bancada de mujeres en el Congreso. Pero cuando uno va a ver, los partidos políticos no apoyan realmente a las mujeres. No, las mujeres necesitan recursos económicos, no apoyan en ese sentido. Y realmente, pues los partidos con ese pensamiento que se tiene, pues lógicamente piensan que es mejor ayudarle o apoyar a los hombres. Yo creo que eso es muy importante. Otra cosa es capacitación, falta de formación en procesos políticos de las mujeres. Es muy importante que se haga. Aquí se ha hecho muchísimo con las Naciones Unidas y hemos logrado, como le digo, avanzar, y por las organizaciones sociales de mujeres, pero nos falta todavía muchísimo. Y otra cosa importante es lo que hemos visto últimamente, la violencia política contra las mujeres, que no la tenemos en cuenta, pero que se ha venido dando y se ha venido generando hace un tiempo. Yo creo que esas son como, pues por decir algunas de las que inciden en que sean como esas barreras, las mismas barreras fisiológicas. Eso también incide muchísimo en la participación en política. Doctora Catalina, la doctora Dilian ha mencionado unos elementos importantes que resumen la dificultad que hemos tenido las mujeres para el acceso, por supuesto, a la política. La doctora hablaba de cultura, la doctora hablaba de falta de solidaridad por parte de las mujeres, de violencia política y también inclusive de falta de formación. ¿Qué otros elementos podemos aportar al debate, doctora Catalina? Doctora Dilian,
Usted hablaba inclusive, importante, un porcentaje mínimo que ya lo vamos a ver, inclusive lo ampara la ley de cuotas, y es el 30% mínimo en las listas de las mujeres, pero usted también hablaba que faltaba ese apoyo de los hombres en esas listas. ¿Usted cree que en la praxis ocurre lo que coloquialmente se llama un relleno para poder cumplir con la normatividad y continuar apoyando a los hombres? Y precisamente eso es lo que yo quiero decir. A veces, como es el 30%, empiezan a buscar mujeres solamente para relleno, pero no para realmente apoyarla para que salga elegida y pueda estar en la toma de decisiones. Eso es lo que yo quiero decir, que los partidos a veces no apoyan en ese sentido, y pues eso hace de que la mujer realmente pues pueda estar en las listas, pero que no se elija. Eso sí, tiene que ver que cuando hay discriminación positiva, como en este caso, que fue una acción de discriminación positiva, pues eligen más mujeres. Si ven más mujeres en la lista, se pueden elegir más mujeres, pero se necesita mucho más apoyo para que podamos cumplir realmente con lo que nosotros quisimos haciendo esa discriminación positiva. Tenemos a la doctora Catalina allí. Entonces, ¿qué otros elementos podemos aportar al debate que dificultan, sin duda alguna, doctora Catalina, el acceso y la participación de las mujeres en política? Yo creo que Dilian lo ha dicho bien, el tema cultural es fundamental y hay que hablar de eso y hay que hablar de cómo los roles nos están impidiendo llegar. Miren, el tema del sistema de apoyo, mucho se ha hablado sobre eso. El sistema de apoyo es ese grupo de personas alrededor de uno en lo personal que le ayudan a poder participar en política. Si yo no tengo quien me ayude con mi hijo, si yo no tengo quien me lo recoja un día del colegio porque yo tengo que estar haciendo campaña, si yo no tengo quien tenga responsabilidades compartidas en el hogar conmigo, pues difícilmente voy a poder hacer política. Entonces yo hablo mucho del sistema de apoyo. Para algunos de nosotros es una familia tradicional, para algunos de nosotros es nuestra mamá, nuestro papá, nuestros amigos, pero sin un sistema de apoyo realmente es imposible hacer política efectiva y eficiente. Y a mí me gusta mucho recordar ese tema porque es uno de los principales para poder ser efectivos y es uno de los que a mí en lo personal me ha costado trabajo porque todavía tenemos muchos condicionamientos de género que impiden que sea del todo fácil. Yo quiero hablar del tema de los partidos y del tema de la participación en política. Definitivamente, no solamente los partidos cumplen como por llenar la casillita, como por decir aquí estuve, pero a la hora del té es un poco lo que estaba diciendo la doctora Dilian. Nos hace falta un compromiso real, un compromiso en donde las mujeres están llegando a los estamentos de poder. Creo que ella es un ejemplo, creo que Claudia López es un ejemplo, creo que hay mujeres que definitivamente muestran más allá del discurso que realmente hay un compromiso por parte de sus partidos, aunque yo creo que a ellas les toca dar mucho codo dentro de sus propios partidos para poder lograr llegar y destacarse, pero creo que vale la pena mostrar también los ejemplos positivos, porque a veces yo digo, en estos espacios hablamos de todo lo difícil y a veces terminamos quitándole las ganas a mujeres valiosas que quieren, porque dicen, no, todo el mundo habla de lo difícil que es difícil pero es posible, y además cuando llegamos lo hacemos muy bien. Dilian fue elegida mejor gobernadora, Claudia lo está haciendo muy bien en Bogotá. Cuando llegamos lo hacemos maravillosamente bien. Lo que necesitamos es un poquito, una empujadita para poder llegar con mayor facilidad y en mayores números, porque hoy en día estamos llegando muy poquitas al poder. Qué importante eso que usted anota, representante Catalina Ortiz, porque es importante también resaltar esos espacios positivos y precisamente en la construcción de esa red de apoyo que necesitamos las mujeres para poder generar más espacios de participación. Yo quisiera preguntarles a ambas, ¿cuál es el balance que podemos hacer al respecto en este momento en el que nos encontramos además cobijados por una situación sanitaria mundial que ha revolcado de alguna manera, por decirlo coloquialmente, todos los espacios, los ámbitos de poder, los espacios de toma de decisiones y de generación del conocimiento al respecto o frente a las leyes que hemos generado en nuestro país, en este caso a la ley 1457 y a la ley 581, doctora Dilian? ¿Cuál es el balance que podemos hacer en este momento al respecto de estos dos dictámenes legales y cuáles serían de pronto los pasos a seguir o los futuros posibles frente a la red de apoyo desde lo legal para las mujeres en los espacios de poder? Bueno, primero tengo que decir que la participación de las mujeres en el Congreso ha aumentado, ¿no? Cuando nosotros estábamos era el 15%, hoy tenemos más o menos el 20% de participación de mujeres.
O sea que sí ha servido un poco la discriminación positiva que se ha venido haciendo en los partidos políticos, en las listas de elección popular. Y tengo que decir que cuando nosotros estuvimos en el 2006, yo fui la presidenta del Congreso, pues yo tenía el pensamiento, bueno, si yo llegué a este cargo de dirección, pues no puedo llegar a hacer aquí nada por las mujeres. Entonces convocamos la bancada de mujeres, diferentes pensamientos, diferentes ideologías, todas estábamos allí, puedo decirle desde Marta Lucía Ramírez, Piedad Córdoba, Gina Parodia, hasta las más las cristianas. Bueno, había toda una cantidad de mujeres que teníamos diferentes pensamientos, pero que nos juntamos para hacer algo por las mujeres y por darle la posibilidad de que accedieran a la participación en política, pero no solamente a participar en política, sino también en las condiciones sociales y de salud pública de las mujeres. Y ahí fue donde decidimos, para que no hubiese problemas en la parte ideológica, decidimos hacer algún problema que tenía la mujer, que era la violencia contra la mujer, y ahí realizamos esa ley de la 1257, que además no fue solamente de las congresistas, sino de las organizaciones sociales de mujeres. Nos unimos con ellas a trabajar en ese proyecto de ley, y las Naciones Unidas creo que fue un proyecto de ley muy importante que marcó como el derrotero de lo que puede ser la prevención y la sanción de la violencia contra la mujer, que lógicamente necesita muchísimo más desarrollo y más mejoramiento en la cultura, más empoderamiento cultural, más empoderamiento de las mujeres de sus propios derechos, que eso lo establecimos en la ley, pero pues que falta muchísimo. Y allí también nos pusimos a pensar, ¿por qué en todas las leyes que nosotros tramitamos no hacemos un capítulo especial de las mujeres, que es un poco lo que decía Catalina, la mirada de la mujer en cada uno de esos proyectos de ley, y que implicaban cosas diferentes de lo que pensaban los hombres? Entonces empezamos, por ejemplo, si había reforma a la salud, un capítulo especial para la mujer, porque tiene que verse de una manera diferente. El capítulo de cada uno de los sectores, y ahí pensamos, cuando la reforma política, que pudiera entrar el 30%, así como era en el Ejecutivo, el 30% de las mujeres en las listas. Ese fue el inicio y logramos sacarlo adelante. No fue muy fácil, logramos sacarlo adelante. Ahora en la reforma electoral, la reforma al Código Electoral, creo que se está poniendo el 40%. Y también establecimos y creamos la Comisión de Equidad de Género de la Mujer, precisamente para que no solamente las mujeres, sino que también los hombres participaran de la construcción de proyectos en donde hubiese mayor participación de la mujer. Entonces yo creo que es fundamental ese trabajo que hacemos, ese 20% de la participación de las mujeres que va aumentando, pues tenemos que lograr a que sea paritaria. Ojalá pudiéramos tener el 50% de mujeres en el Congreso trabajando para esto, pero lógicamente pues es un proceso y en eso vamos. Yo creo que ha sido productivo y bueno, hay que seguir trabajando mucho más. Representante Catalina, quisiera entonces, por favor, que nos ayudara a esbozar uno de los puntos que ha tocado la doctora Dilian, y es que ella ha mencionado los capítulos especiales. Aquí quiero jugar un poco, como lo decimos coloquialmente, hacer un poco la abogada del diablo. Esos capítulos especiales que se generan para las condiciones étnicas, para las condiciones diferenciales, general y culturalmente se entienden como apoyos como que son cosas aisladas y no necesariamente que están dentro de la construcción de ese camino a la paridad. Y me refiero a la percepción cultural, ya que hemos hablado de que es una de las principales barreras. Entonces, ¿cómo entonces también empezar a deconstruir esas ideas que se tejen al respecto de los capítulos especiales que permiten la diversidad de las miradas en estos espacios? Yo creo que es una manera de comenzar, tener el capítulo de las mujeres en cada uno de los temas. Uno tendría que llegar a que fuera tan natural, que siempre la perspectiva femenina estuviera presente de una manera natural, pero como no es, entonces hay que hacer estos doble clics para poder lograr que nuestros derechos y que nuestra mirada sea tenida en cuenta en cada uno de los diferentes temas. Yo quiero añadir una de las cosas importantes que hemos logrado desde esa Comisión para la Equidad de la Mujer, y es que ahora todos los entes colegiados, las asambleas y los consejos del país van a tener la obligación de tener una comisión para los derechos de la mujer. Esto es bien importante, se acaba de introducir y estamos
haciendo muchos esfuerzos para lograr que en cada uno de los municipios, en cada uno de los departamentos del país se tengan estas comisiones. Pero imagínense que hay en el 15% de los municipios de Colombia no hay ninguna mujer en el consejo, en el 15%. Entonces, imagínense cómo vamos a tener una comisión para los derechos de las mujeres cuando todavía el 15% no tiene ninguna mujer en los consejos. Para empezar a hablar un poquito de esas cifras de cómo está la participación de la mujer, yo creo que la ley de violencia de género fue una ley absolutamente primordial, importantísima para poner el tema de conversación a nivel nacional. No quería dejar de mencionarla. Creo que sin esta ley no tendríamos tan avanzada la conversación en el país acerca de la violencia de género, pero creo también que es importante empezar a superar la conversación de la mujer alrededor del tema de violencia y hablar de muchos más temas, del empoderamiento económico de las mujeres, de la salud pública de las mujeres, de otro montón de temas que a veces quedan. Claro, la agenda de violencia es tan dramática que se come todo el resto de la agenda de las mujeres. Es importante que empecemos a tener un rango mucho mayor y que cuando hablemos de mujeres estemos hablando de emprendimiento, estemos hablando de brecha de empleo, estemos hablando de muchos más temas que solamente el tema de la violencia contra la mujer. Interesantísimo. Bueno, definitivamente hemos hablado y hemos reflexionado y queda como un hecho cierto que tenemos dificultades en el acceso, las mujeres, por supuesto, a la política como tal. Y la doctora Dilian ha hablado de cifras, tenemos un 20% de participación de las mujeres, la doctora Catalina ha hablado de un 15%, y esto deja una conclusión, y es que aún nos falta, digamos, por llegar a ese porcentaje mínimo, que es el 30% según la ley de cuotas. Nos vamos a ir a un corte a patrocinadores, pero vamos a dejar una pregunta en punta, Sara, para nuestras invitadas, y cuando retomemos, pues la reflexionamos y las vamos desagregando. Y es que si ya hay un marco jurídico, tenemos la ley, como usted lo acaba de mencionar, Sara, la 581 del 2000. Imagínese usted que siempre ha pasado bastante tiempo desde esa expedición, y la 1475 del 2011, que inclusive es donde se organizan los movimientos políticos, y en una y en la otra pues define un mínimo del 30%, un mínimo del 30%. Entonces, si ya hay un marco jurídico, ¿por qué hoy seguimos todavía incumpliendo, digamos, ese tope que es el mínimo? Pero después de comerciales venimos y definimos y tenemos la respuesta del por qué aún no estamos cumpliendo con la normatividad en lo que tiene que ver con la mínima participación de las mujeres en la política. Volvemos a Mujeres sin Filtro, no se muevan, ya regresamos.